Bienvenidos de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Los acompañamos Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Hoy tenemos un tema que creo que nos toca a todos y es ¿qué pensarán, qué dirán los demás de mí? Sí, y antes de que demos oportunidad de qué pensarán o qué dirán nuestros oyentes, saludémoslos, Edu. ¿Tú ya habías saludado? Yo ya los saludé. Entonces, Pero sí, saludémoslos otra vez porque ¿qué dirán? ¿qué dirán? Sí, ¿qué dirán? Bueno, entonces a todos nuestros amados oyentes un saludo muy cariñoso y esperamos realmente que este tema que muchas veces nos cohíbe y nos inhibe de ser quienes somos, les guste. Oye, sí, Inés, ¿por qué será que a todos nos importa tanto el qué dirán de nosotros? ¿Y el qué pensarán? Claro, y el qué pensarán. Eso termina afectándonos de muchas formas. Sí. Bueno, yo me atrevería a decir que en algún momento puede ser un mal de todos, pero algunos descubrimos la forma de salirnos de ahí y se vuelve entonces una situación de muchos. Sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando que yo creo que eso empieza a afectar como desde que uno es niño, que empieza como a tratar de encajar en la sociedad con los amiguitos y pues En la misma familia, ¿no? Porque acuérdate que te exigen ser de determinada forma, o sea, tu misma familia te genera unos patrones de conducta que tú tienes que mantener, ¿sí? Tu familia empieza a crear una imagen perfecta de ti o de cada uno de nosotros que uno tiene que mantener, imagínate, porque en la realidad uno está descuidando la imagen que los demás tienen de uno. sí, ¿Sí? cierto, es verdad. Entonces yo creo que en la medida en que cada persona logre como ese conocerse a sí mismo, descubriendo sus características, sus fortalezas, sus debilidades, eso le va a generar una seguridad en sí mismo y no va a tener que depender pues de la aprobación de los demás para sentirse aceptado, ¿no? Mientras que uno se acepta a uno mismo, creo que ya es suficiente. La cuestión es cómo llegar a eso. Claro. En el colegio es como más notorio, como tratar de encajar y estar en el grupito chévere. Yo estudié en un colegio masculino y en mi colegio hacían mucho bullying. Entonces, o estabas en el grupo que lo hacía o estabas en el grupo que lo sufría. Eso era una cosa ahí complicada. Pues, al final uno terminaba lidiando con eso y yo estuve en el que lo hacía. Entonces, Eres de los malos, chico malo. sí, no era, ahorita no es tan chévere reconocer eso, pero sí. Sí. No, y yo no sé, fíjate que la cuestión es que la gente depende mucho de la opinión de los demás para hacer las cosas, para sentirse seguro, tranquilo. Pues fíjate que el mismo caso de delegar en los demás nuestra felicidad, ¿no? O sea, siempre nos hemos proyectado hacia afuera, buscando en los demás la felicidad anhelada, la seguridad, la estabilidad, cuando todo eso debe partir de nosotros mismos. Sí, Entonces es como tal vez una tara de la cultura que sí, te infunde determinadas creencias que hacen daño, ¿no? mucho. Yo creo que, bueno, lo otro, en la casa también, lo que tú decías en el hogar también, creo que empiezan como esas bases de las dudas de lo que uno es y de como el tratar de, lo mismo, de encajar, de cumplir las expectativas que tienen de uno y eso lo limita. Entonces, por ejemplo, el papá quiere que estudie X carrera porque es la misma carrera de él o porque él tiene la perspectiva de que en esa carrera se va a desarrollar mejor el hijo. Y puede que a él no le guste eso, que no tenga ni siquiera habilidades para eso, pero termina estudiándolo por encajar y por darle gusto al papá. Por complacer, por evitar problemas. Muchas veces la gente por evitar problemas pues acepta las cosas, pero se niega a sí mismo, ¿no? Se niega su oportunidad de ser, de realizarse, de todo Claro, eso. sí, yo creo que en un punto, o sea, llega un punto de quiebre en el que uno se da cuenta que pues que eso que está haciendo no le conviene o que uno no es eso y ahí ya hay como una desviación,
revelación ante Sí. eso y finalmente uno busca ser feliz. Sí, la cuestión es el precio que se pagó para llegar a ese punto, ¿no? Porque Claro, sí. puedes tú haberlo descubierto a la mitad de tu vida, al final de tu vida, cuando uno podía haberlo hecho desde el momento inicial, siendo fiel con uno mismo. Pero como yo vuelvo y repito, para poder ser uno mismo y darse el lujo de ser uno mismo, tiene que estar seguro de uno. Y para poder estar seguro de uno tiene que conocerse, no hay otra. Sí. O sea, el conocerse te permite tener como esa seguridad de quién eres para poder desarrollar ese potencial de lo que tú eres de la manera que tú consideres que es más fiel contigo mismo, ¿sí? Entonces eso también cuesta caro. Te cuento que el precio que se paga por eso, por ser tú mismo, es alto también. Sí, sí, O sí. sea, y te lo digo por mi caso personal, porque yo toda la vida le dije a mi papá que yo era como el monstruo Frankenstein. Sí, que había cobrado vida y ahora tenía que aguantarse las consecuencias de que el monstruo había cobrado vida y el monstruo pues era yo. Y pues yo se lo decía porque él se ocupó mucho en que yo tuviera la oportunidad de definir mi carácter y mi personalidad y me dio la libertad de elegir y de ser yo misma. Sí. Y entonces, pues claro, el día que yo tomé mis propias decisiones que no coincidían con las de él, se le crecieron los enanos a mi papá. Y pues a lo largo de mi vida yo he sido muy segura de mí, muy independiente en mis decisiones, en mis cosas, y eso ha chocado con el resto de la gente. Fíjate, yo en alguna ocasión que tenía un negocio, pensé en que ya era tiempo de cerrarlo, que no estaba evolucionando, sino al contrario, me estaba generando un hueco en el bolsillo. Sí. Y entonces cuando iba a tomar esa decisión, me acuerdo que yo dije, ay no, si cierro el negocio es como demostrarle a todo el mundo, van a pensar que yo fracasé, que me di por vencida, que no pude. Pero en ese momento yo dije, un momento, pero ¿y quién está metida en mi pellejo? Y dije, pues yo. ¿Y ellos quiénes son? ¿Están viviendo la situación mía? No. Ellos son simples observadores. ¿Y quién es la protagonista? Pues yo. Entonces, pues yo tengo que hacer algo que sea beneficioso para mí. Y pues si ellos piensan lo que piensen, pues es cuestión de ellos, porque pues al final de cuentas, la imagen que ellos tienen de mí, pues ellos fueron los que la crearon, no yo. Sí. Y pues yo no puedo quedarme defendiendo la imagen que cada quien ha creado de mí, porque pues no me corresponde, eso es cuestión de cada quien. A mí me corresponde defender la imagen que yo tengo de mí misma y ser fiel conmigo misma y creer y hacer y vivir lo que yo considere que es mejor. Entonces pues en esa ocasión cerré el negocio y pues no, nadie me dijo nada, ¿no? Y pues lo que cada cual hubiera pensado pues era cuestión de cada quien, ¿no? Y eso me hizo comprender que la imagen que todos defendemos cuando nos preocupamos tanto por ese que pensarán, ese que dirán los demás, pues esa imagen que estamos defendiendo es la que el otro ha creado de cada uno de nosotros y pues es una gran tontería defender algo que ni siquiera es propio Sí. ni verdadero, ¿no? Porque cada persona tiene una imagen relativa de ti. Y fíjate que lo que tú dices, no te dijeron nada y eso pasa muy seguido. Muchas veces uno no actúa pensando en el que dirán, en el que van a pensar. Y cuando uno se decide hacerlo, finalmente se da cuenta de que no pasó nada. Sí, pero hay otros momentos, otras decisiones en las que yo te digo que ser uno mismo y ser fiel con uno mismo tiene un precio muy alto. Y es cuando tú tomas decisiones que directa o indirectamente afectan a los demás. Y hay muchas decisiones en la vida que afectan a otras personas. No porque uno lo quiera ni se lo proponga, sino porque es como un efecto natural de rebote o de daño colateral impredecible Sí. e inconsciente y accidental que sucede. No es con intención alguna. Y en esas ocasiones en que aparentemente esas decisiones en el primer momento tienen un impacto fuerte en las personas, que con el tiempo se va a minimizar y no se va a notar porque van a empezar a aparecer los beneficios de esa decisión, pues es fuerte y vienen las repercusiones y el precio que uno tiene que pagar es ser juzgado, condenado, y ese ser fiel con uno mismo
implica tener mucho valor y mucha convicción en lo que uno está haciendo, porque genera rupturas con las personas, desavenencias, disgustos, malos entendidos, bueno, montones de cosas que lo alejan a uno de las personas que uno ama, pero que gracias a Dios por el efecto maravilloso de la ley de correspondencia será, o de causa y efecto bien intencionada, al final todo se va como acomodando y la gente vuelve otra vez a restablecer los vínculos. Pero pues el tiempo que está eso en ascuas es fuerte y duro. Claro. O sea que yo no sé, todo en la vida tiene un precio, porque si tú quieres algo, tienes que renunciar a algo. O sea, para poder estar nosotros aquí en este momento compartiendo con nuestros oyentes, tenemos que renunciar a estar haciendo otras cosas y a estar en otros lugares con otras personas. Y así es todo en la vida. Entonces, pues yo pienso que es peor, o sea, renunciar a uno mismo. Me parece tremendo, que es lo que hacen pues todas las personas que dependen y viven precisamente de los demás, de la opinión y el que pensarán los demás y Claro. qué dirán. O el tener el valor y hacer las cosas, y bueno, tiene ahí un preciecito que hay que pagar, pero que vale la pena porque al final va a ser benéfico para todos, ¿no? Sí. Pues tú siempre has defendido y me gusta mucho eso, que lo más importante es estar bien uno con uno. En la medida que uno esté bien uno con uno mismo, pues va a poder estar bien con los demás también. Sí, así es. Y pues uno no puede estar bien con uno si uno está renunciando a su esencia, a lo que es. La cuestión es, para responder tu pregunta, ¿por qué a las personas les cuesta tanto trabajo o por qué dependen tanto de los demás? ¿Por qué no logran soltarse y liberarse de esa dependencia de los demás, ¿no? Eso es lo importante. ¿Por qué? Difícil. Yo creo que ahí es lo que hablamos al principio. Hay muchas expectativas creadas en torno a uno y muchos compromisos a veces. Digamos, pues con el papá es un compromiso grande, pues como en el sentido de hacerlo sentir orgulloso de lo que uno es. Y así en la medida del tiempo pues uno va generando como más interacciones de esas. Sí, lo que pasa es que uno cree que para que los demás se sientan orgullosos de uno, uno tiene que ser como ellos quieren que uno sea, o como ellos esperan que uno sea, y no como uno quisiera ser. O sea, volvemos nuevamente al punto de renunciar a ti por los demás. Y creo yo que parte de esto es cultural y también como religioso, porque en la misma religión nos dicen que debemos pensar es en los demás, no en nosotros. O sea que es como que pensar en mí es egoísmo, que siempre se nos recalca el enfoque hacia los demás, Sí. hacia afuera, ¿no? Y pues yo pienso que de todo eso, de esa información que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que viene de la cultura de la familia, del colegio, de la religión, de todas esas filosofías, pues nos contamina porque nos va como condicionando en direcciones que muchas veces nos alejan de nuestra propia esencia, de nuestros sueños, nuestros objetivos, ¿ves? Y acabamos haciendo cosas que no nos hacen felices por tener contentos entre comillas a los demás que tampoco están felices porque tú no estás feliz. Cierto. Incluso esa misma gente que tú intentas complacer, pues está viviendo en lo mismo de el que dirán y el que pensarán Es de el ellos. círculo. Entonces uno termina complaciendo y haciendo algo por nada, pues porque quiere complacer a alguien que vive en una situación también que no es buena. Inés, yo te había dicho del compromiso, pero también el temor y la inseguridad creo que juegan un papel muy importante en esto, ¿no? Sí, yo pienso que ese temor y esa inseguridad y ese compromiso del que tú hablas están originados por el desconocimiento de uno mismo. O sea, como tú no te conoces, como tú no te aprecias, como no te valoras, como no sabes qué quieres, para dónde vas ni de dónde vienes, porque nunca te has preguntado de eso, porque siempre estás dependiendo de los deseos y de las opiniones de los demás,
pues entonces eres como una veletica que va al viento que sople. Y entonces eso, en el momento en que tú estás solo, no te da seguridad ni estabilidad en ninguna clase, porque tú siempre estás dependiendo de alguien para que te marque el paso que guíe tu camino, porque no estás siguiendo tu propio camino, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el origen de todo es eso, el que no nos hemos detenido por un momento para preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Y mirarnos en el espejo, mirarnos haciendo una listica de cómo soy yo y empezar a responder preguntas, que es importante preguntarlas a tiempo para que no llegue uno al momento de la muerte y diga, ay Dios mío, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera preguntado esto y esto y hubiera resuelto la ecuación? Y ya se lo pregunta a uno en el último momento cuando ya no hay tiempo para resolver la ecuación. Entonces, pues pilas, hay un tiempo para cada cosa y yo creo que esta es una invitación importante a que cada uno de ustedes se detenga a pensar en ustedes mismos, porque es que ustedes son lo más importante que poseen. Es lo único permanente que poseen con Dios. El resto todo es pasajero, las personas que los rodean, su familia, sus amigos, todo lo que tienen. Hoy lo tienen y mañana pueden no tenerlo, pero ustedes con ustedes están todo el tiempo. Se duermen con ustedes, se levantan con ustedes y durante las 24 horas del día están con ustedes. Y si no se detienen a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Cómo las puedo compensar? ¿Sí? Pues va a ser muy complicado que alguien se los diga porque nadie está metido en el pellejo de nadie. Es importante que cada uno de nosotros pueda saber de dónde viene, para dónde va, qué quiere, ¿sí? Y hay que preguntárselo oportunamente, porque si no lo preguntamos oportunamente, vamos a poder utilizar adecuadamente el tiempo que tenemos y no desperdiciarlo en dar vueltas y vueltas y vueltas sobre algo que nunca va a llevarnos a ningún lugar y que al final nos va a llevar a darnos cuenta de que estamos perdidos y que tenemos que encontrarnos para poder saber hacia dónde dirigirnos. Y a eso hay que hacerlo a tiempo. Claro. Y ese autoconocimiento sería como la clave para superar esa dependencia. Pues yo creo, porque es que mira, la dependencia genera limitaciones. La dependencia es como si estuviéramos unidos por cuerditas con los demás, de manera que yo no me puedo mover si el otro no se mueve. O sea, estamos condicionados como marionetas a movernos al ritmo de los demás y no al nuestro propio. Entonces, yo creo que todos deberíamos ir en la dirección de la interdependencia, ¿sí? La interdependencia es cuando dos personas independientes caminan en una misma dirección en busca de objetivos comunes. De esa forma, creo yo que para llegar a la interdependencia se debe pasar de la dependencia, que es esa necesidad de aprobación, esa necesidad de apoyo, esa necesidad de guía, a la independencia, pero acuérdense que es pasar de un extremo al otro y que siempre que uno pasa de un extremo al otro, para poder encontrar el equilibrio hay que llegar a los puntos medios, ¿sí? Entonces, para poder llegar a la interdependencia, que es la unión de dos personas o más personas independientes, pues se tiene que haber soltado, liberado uno de las dependencias y haberse reconocido a uno como ser único e independiente, y de esa forma poder hacer como una alianza o unidad con otras personas que sean también independientes para caminar en una misma dirección. Pero pues lógicamente eso implica salirte de tu zona de confort, moverte a algo diferente, descubrirte, conocerte y reconocerte como esa persona independiente que es la que está representada en esa individualidad que nos hace únicos e irrepetibles, y poder entonces encontrar ese equilibrio para poder actuar en esa interdependencia de la que hablamos, porque pues lo otro es seguir tratando de imitar y ser como los demás. Sí. Inés, ¿y qué pasa cuando finalmente uno decide ser uno mismo? Ay, pues es lo más maravilloso del mundo. Pues eso tiene sus consecuencias también, ¿no? Porque veamos los beneficios primero.
O sea, los beneficios son libertad y gozo y plenitud de ser tú mismo, de poder expresarte, de poder decir lo que piensas sin ningún temor, poder actuar sin ninguna prevención ni nada de eso. Eso te da una gran sensación de plenitud, de ser, de libertad, de todo eso. Que realmente pienso yo que en esas repercusiones de las que hablé hace un momentico, pues es tan grande la sensación de bienestar y de plenitud, que frente a las molestias que eso pueda ocasionar, como que choque contra los demás, tu libertad, no libertinaje, ¿no? Libertad, tu libertad de acción, pues es mínimo. O sea, las repercusiones, ¿cuáles son? Pues que a los demás no les guste que tú seas tú mismo, que los demás de pronto generen cierta oposición, cierto rechazo, pero al final de cuentas yo siempre ante eso me pregunto, bueno, ¿de quién es el problema? ¿Mío o de ellos? Y llego a la conclusión pues de que es de las otras personas, porque pues yo estoy bien conmigo y estoy feliz en lo que yo estoy haciendo. Sí. Y mientras no me importe lo que los demás piensan o hagan, o sea, no me importe en el aspecto de que no me afecte lo que los demás piensan o hagan, ¿sí? Pues es manejable por mí. La cuestión es que como todo y en todo, pues se debe manejar con respeto, con amor, con prudencia, con esa delicadeza de no ir a invadir los espacios ni irrumpir en la libertad de las otras personas, porque acuérdate que mi libertad termina donde empieza la de la otra persona. Entonces, mientras uno pueda manejarlo dentro de un ambiente de cordialidad, de respeto, de amor, de armonía, donde tú simplemente estás siendo fiel contigo mismo y estás haciendo uso de ese regalo divino que es ser tú, como ser único, irrepetible, pues lo de los demás que están en su proceso de liberarse y de aceptar y comprender, pues es una oportunidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y pues quién es uno para quitársela. Sí. Lo importante es no caer uno en el temor y renunciar a poder ser tú mismo por tener contentos a los demás, como decíamos hace un ratico, porque al final nadie va a estar contento. Tienes toda la razón. Inés, está súper interesante esto, creo que es muy actual y muy necesario para todos. ¿Qué tips nos dejas o qué consejos nos dejas para dejar de depender del qué dirán o qué pensarán de nosotros? Bueno, ojalá fuera así tan fácil como tips y consejitos, ¿no? Yo creo que la toma de conciencia es muy importante en el aspecto de darnos cuenta de que cada uno de nosotros está viviendo y teniendo una oportunidad maravillosa que no se repite, que no se va a repetir jamás, y que la estamos desaprovechando por estar queriendo ser simbionte de otra persona o ser cinta pegante y vivir la vida pegado con una cinta pegante a la opinión de los demás, sin poder ser tú mismo. Entonces, lo primero, tomar conciencia de la oportunidad tan maravillosa que tú tienes, tomar conciencia de ti mismo y darte la oportunidad de conocerte y de descubrirte y de saber realmente quién eres y qué quieres y para dónde vas. Lo otro, ese conocimiento pues te va a dar la seguridad para poder actuar sin temor a las repercusiones de aceptación o no de los demás. El ser consciente de esa dependencia y ese lazo que te une o que te limita, realmente es una limitación porque no puedes ser tú mismo por temor, pues es un lastre que hay que quitar. Entonces es una invitación grande para que tengan el valor de soltar eso, porque entonces nunca van a poder ser ustedes mismos. Y lanzarse al agua, es la única forma de aprender a nadar. Y lanzarse al agua y poquito a poco ir descubriendo la maravilla que significa ser uno mismo. Esos serían como los consejos que yo les daría. Es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Por eso no puedo dar otro tipo de consejos porque uno no puede hablar de lo que no sabe, pero así es como ha funcionado y pienso yo que es tiempo ya de que nos liberemos de las cadenas y que nos demos la oportunidad de ser nosotros mismos, ser cada uno lo que es.
pues son consejos muy valiosos, maravillosos. Entonces, a ti, querido oyente que nos estás escuchando, te dejamos todos estos consejos para que los pongas en práctica. Te agradecemos por escucharnos. Recuerda que nos puedes escribir a info@escuelaparaaprenderavivir.com, que es el correo oficial de la Escuela para Aprender a Vivir. Ahí nos puedes contactar, escribirnos las sugerencias o preguntas o comentarios que tengas acerca de los programas, de los podcasts o del contenido que generamos en la página. Siempre estamos atentos a leer y a recibir todo de la mejor manera. Sí, sobre todo, algo que cada día descubro más, Eduardo, y es que este espacio ha sido creado para ser llenado por todos. Y es nuevamente esa invitación tan cálida que les damos, tan sencilla, de corazón, porque ustedes pueden darse cuenta de que estos programas son muy sencillos, el lenguaje nuestro es muy sencillo, que hablamos aquí conversando Eduardo y yo, cuando tenemos algún invitado también es una conversación. Están muy invitados a venir a compartir con nosotros sus riquezas, porque estoy muy segura de que cada uno de ustedes tiene algo valioso para compartir. Así es que nuevamente les hacemos la invitación para que nos escriban y nos digan en qué forma quieren compartir esos tesoros con nosotros. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Vivir Mejor, de la Escuela para Aprender a Vivir. Mientras tanto, les dejamos un abrazo grande, grande, grande del corazón. Sí, y una feliz semana. Un besito y reflexionemos sobre el tema de hoy. Bueno, chao, chao.